Muy buenos días a todos. Pues vamos a continuar con nuestro servicio. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Marcos, capítulo 12. El día de hoy continuamos nuestro estudio ahí en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, verso 18. Ahí nos quedamos la semana pasada. Y aún estamos en esta sección, ya lo he comentado otras veces, la última semana de Jesús cuando llega a Jerusalén antes de ser arrestado. Y pues vemos cómo Jesús está siendo examinado, ¿verdad?, por los líderes judíos. Estos líderes religiosos están examinando todo lo que está haciendo. Ellos realmente lo que buscan es atraparlo en un fallo, encontrar un fallo en él para poder pues acusarle, ¿verdad? Y poder arrestarle y aún pues asesinarle. Recordemos que eso es lo que ya hay en el corazón de esos hombres. Quieren terminar con Jesús, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver otra pregunta más que le hacen. Ya empezamos a ver esas preguntas que le hicieron. La primera fue, lo vimos en el capítulo 11 al final. ¿Con qué autoridad es estas cosas? ¿Con qué autoridad es estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Recuerdan? La semana pasada vimos otra pregunta acerca pues de dar tributo, ¿verdad? A César, honrar tributo. Hoy vamos a continuar con esto y vamos a ver otra pregunta más. Si estás por ahí en Marcos 12, 18, quisiera leer el pasaje. Vamos a ver del verso 18 al 27 y al terminar de leerlo oramos para dar inicio, ¿ok? Dice así. Verso 18 de Marcos 12. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Vamos a orar, Señor. Muchas gracias por permitirnos esta mañana reunirnos, Señor, alrededor de tu palabra, poder escudriñarla, poder estudiarla. Eso es lo que hacemos, Señor. Permítenos ese tiempo, dedicarnos, ofrecernos a ella, poner toda nuestra atención, Señor, a tu palabra y recibir de ella lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana, Señor. Tú sabes cuánto necesitamos el día de hoy escucharte, escuchar tu voz, Señor. Estamos en un mundo, Señor, que día a día, Señor, nos quiere llenar, Señor, de sus ideas, de sus principios que no van de acuerdo a tu palabra, Señor. Y necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra gobernando nuestra mente y corazón, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos des la oportunidad de aprovechar esta mañana y ese tiempo en el que podemos venir juntos, Señor, así, conectados, Señor, en una computadora, en un dispositivo, para poder estudiar, Señor, y conocerte más. Sé tú, Señor, bendiciéndonos en este tiempo, Señor, con tu Espíritu Santo, enseñándonos en ese tiempo. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vemos nuevamente, como te decía, estos hombres viniendo a examinar a Jesús. Eso es lo que están haciendo. Como te mencionaba, sin darse cuenta, ellos lo hacen porque quieren atrapar a Jesús, ¿verdad? Lo que buscan es encontrar un error y sin darse cuenta están haciendo algo que la misma ley decía y comprobando quién es Jesús, ¿verdad? Están examinando a Jesús como el Cordero de Dios. Así como tenían que examinar el Cordero de la Pascua, examinar durante esos días que no hubiera en él ninguna mancha, ningún defecto, es lo que ellos están haciendo ahora con Jesús, sin darse cuenta, ¿sí? Y ahora es el turno de otros hombres. Fíjate lo que dice el verso 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo. La semana pasada vimos a los fariseos, y si te recuerdas, fariseos y los herodianos cuestionando a Jesús. El siguiente grupo que viene ahora a cuestionarlos son los saduceos, como dice el texto. ¿Quiénes son estos saduceos? Es importante ver quiénes son para entender qué está pasando. Los saduceos eran un partido político judío
conformado por gente aristócratas y ricos, ¿sí? Era gente con mucho dinero. Muchos de ellos eran precisamente los sacerdotes judíos, ¿sí? Este grupo de judíos difería de los fariseos. Y quiero que veamos esto, acompáñame al libro de los Hechos. Vemos cómo el apóstol Pablo usó esta diferencia entre ellos para poder defenderse de una manera cuando es arrestado. En el libro de los Hechos, en Hechos 23, si me acompañas ahí, Hechos 23. Es donde vemos esto y nos muestra la diferencia que hay entre ellos. Fíjate, Hechos 23, 6. Entonces, dice el verso 6, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, hablando de la resurrección de los muertos, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Entonces, en ese tema, en esa doctrina eran contrarios estos dos grupos, fariseos y saduceos. Fíjate lo que dice el verso 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, lo que vemos aquí es que esos hombres saduceos, pues prácticamente no creían en lo sobrenatural, digámoslo así. No creían en los espíritus, no creían en los ángeles, ¿sí? No creían en la resurrección, como vemos. Al parecer, pues sí, su posición y su riqueza era lo que los llevaba a pensar en la vida solo en este mundo. Para ellos era solo lo que podemos ver, este mundo es lo único que existe, ¿verdad? Mucha gente vive el día de hoy de esta forma, ignorando las cosas de Dios, ¿sí? Ignorando que Dios es espíritu, que hay cosas sobrenaturales que están sucediendo a nuestro alrededor que no podemos ver, pero están sucediendo, ¿sí? El cual hay un Dios creador y todopoderoso que gobierna. Muchos viven de esa forma. ¿Por qué? Porque aman este mundo. Y recuerdo muchos al leer esto, las palabras del apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no vienen del Padre, sino de este mundo, ¿sí? Son cosas de este mundo, no amemos las cosas de este mundo, ¿ok? Entonces, este era el problema de ellos, amaban este mundo y por eso no podían ver más allá de eso, ¿ok? Esos hombres eran estos que se acercan con Jesús, como vemos en el pasaje, y entonces dice claramente eso, que ellos decían que no hay resurrección, pero se acercan con una pregunta, ¿no? Y vamos a ver la manera en que se acercan ellos. Verso 19 dice, regresando a Marcos 12, primero dice, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Lo primero que me llama la atención es cómo se refieren a Jesús. Le dicen Maestro. Esos hombres, al igual que los fariseos, si te das cuenta, se refieren a Jesús como Maestro. Esto en el verso 14, no lo mencioné la semana pasada, pero ahí lo dice. En el verso 14, viniendo ellos le dijeron Maestro. ¿Sí? Y más adelante, la siguiente semana, vamos a ver cómo este escriba se acerca con Jesús en el verso 32 y se refiere igual. Entonces el escriba le dijo, bien, Maestro, ¿verdad? Realmente ellos no creían en Jesús ni como Maestro. Ellos le decían así por su hipocresía, porque la multitud lo veían como un maestro, ya como un profeta. Es más, la multitud lo empezaba a ver como el Cristo, así lo recibieron, ¿te das cuenta? Entonces ellos no podían decirle menos que esto porque se ponían en contra de la multitud, ¿verdad? Entonces, ¿qué hipocresía? Estos también eran hombres hipócritas, maestro, ¿no? Y le plantean esto, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Algo que también creo que es importante decirlo, también distinguía a estos hombres, a este grupo de hombres saduceos, era que solo ellos aceptaban el Pentateuco como autoridad divina, a diferencia de los fariseos que tenían, obviamente, no solo era el Pentateuco, era toda la escritura del Antiguo Testamento, pero también sus tradiciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso es que ellos citan a Moisés aquí. Moisés nos escribió, ¿sí?, que es el autor del Pentateuco. Ahora, la ley que ellos están citando se encontraba, ¿sí?, en el Pentateuco y era conocido como la ley de Levirato,
Si esta palabra levirato viene del latín levir, que significa cuñado. Y básicamente es como ellos lo plantean. Déjame leerlo. Esto está en Levítico 25, versículos 5 y 6. Lo voy a leer, si quieres tú anótalo. Pero fíjate lo que decía esta ley, la ley del levirato, como te decía. Es interesante porque esta ley, la acabamos de ver, se ha estado con nosotros estudiando Ruth entre semana, es lo que sucede con Ruth, ¿verdad? Este pariente redentor, ¿no?, que puede redimirla, ¿no?, y tiene ese fin. De ahí viene ese sentido de esta ley, ¿no? Bueno, de lo que hace esa costumbre. Aún era una costumbre antes de la ley, porque eso mismo hizo en Génesis 38 Judá, ¿verdad?, con sus hijos y su nuera Tamar. Entonces, vamos a ver lo que dice la ley, lo que citan ellos. Deuteronomio 25, verso 5 y verso 6 dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Esta era la ley que ellos le estaban citando a Jesús. ¿Sí? Ahora, después de decirle esto, enseguida esos hombres cuentan una historia, y es una historia fantástica. Si te pusiste atención, dices, ¿en serio están diciendo esto? Regresando a Marcos 20. Marcos 12, 20, perdón, versículo 20, dice, así está la historia, dice, hubo 7 hermanos, o sea, después de ver la ley, ¿no?, y lo que decía la ley, o sea, la ley decía, recordemos, la ley decía que si un hombre se casaba con una mujer y no tenían hijos y él moría, su hermano tenía que casarse con su esposa y dejarle descendencia, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Fíjate lo que plantean ellos. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. Qué historia, ¿no? Una historia, como te decía, fantástica, ¿no? La verdad es que es muy improbable que algo así pudiera suceder. Que un hombre tenga, para empezar, yo digo 6 hermanos, o sea, eso ya también es un poco difícil. Y que todos acepten casarse con la viuda negra, ¿no? Porque imagínate que muere uno y luego muere el otro, o sea, ¿qué pasa con esa mujer, no? Y que ninguno pueda tener hijos, pero esa es la hipótesis que estos hombres plantean delante de Jesús, ¿verdad? Qué interesante, porque hasta dónde llegamos con tal de querer tener la razón en algo, ¿verdad? O sea, plantearnos hipótesis para tener la razón y que la gente acepte nuestra forma de pensar, ¿verdad? Eso es lo que está pasando con esos hombres. Pero después de presentar esta fantástica historia, le hacen la pregunta a Jesús, ¿sí? ¿Y por qué esta pregunta? Volvemos a lo mismo, porque ellos quieren atrapar a Jesús, quieren encontrar un error en Jesús, ¿verdad? Y entonces la pregunta es esta, verso 23. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Aquí vemos la burla y lo sarcástico de esos hombres, que no creían en la resurrección, pero preguntándole a Jesús sobre ella. Obviamente Jesús sabe lo que hay en sus corazones, Jesús sabe que ellos no creen en la resurrección, ¿verdad? Pero lo están cuestionando acerca de esto. Yo me imagino cómo esos hombres en muchas ocasiones se encontraron en esa discusión contra los fariseos, ¿verdad? Hablando de la resurrección, y igualmente es posible que esta misma pregunta se la hayan planteado también a ellos y ellos no supieron qué contestar, ¿sí? Pero, pues para empezar, la historia que presentan, como te decía, aunque es una hipótesis, parece más una hipérbole, ¿verdad? O sea, una exageración, exagerando la historia, buscando ridiculizar la idea de la resurrección. Ellos es lo que están haciendo. Obviamente, como vemos, es una historia absurda y artificial, inventada solo para tratar de atrapar a Jesús. En realidad, nunca sucedió y difícilmente podría suceder como lo decía. Simplemente es una historia ridícula que ellos estaban inventando. Pero bueno, que estaban buscando. Ellos decían eso, ¿no? Una mujer que había tenido 7 maridos, hermanos que habían muerto y sin dejarle descendencia. Ahora yo pienso en eso. Si una mujer llega a tener 7 maridos porque uno tras otro muere, pues deben de
de revisar su cocina, ¿no? ¿Qué está pasando con esta mujer? Algo sospechoso está sucediendo. Pero Jesús no responde de esa manera. Veamos cómo es que Jesús responde a este cuestionamiento. Verso 24. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, no erréis, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Esta es la respuesta de Jesús y le responde nuevamente, como leímos anteriormente, con una pregunta, ¿verdad? Una pregunta que está exhibiendo el error y el problema de esos hombres, lo que hay en sus corazones. ¿No erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. La palabra griega que se traduce por errar aquí en este versículo 24, también se traduce como descarriar, extraviar, deambular, vagar. Se refiere de alguien que anda sin propósito por el engaño. ¿Sí? Y ese es el problema. Lo que Jesús está diciendo es que ustedes están divagando. ¿Por qué? Porque viven en el engaño. Ese es el problema de ustedes. ¿Sí? Están errando. Así se encontraban esos hombres, totalmente extraviados, creyendo la mentira, rechazando la verdad. Otros que en el fondo se creían más listos que Dios. Y vimos la semana pasada a los fariseos herodianos tratando de hacer esa pregunta también absurda delante de Jesús, y esos hombres llegan con lo mismo. ¿Por qué? Porque son hombres duros de corazón, hombres que piensan que pueden atrapar a Dios, que son más astutos que Dios. Déjame leer esto en 1 Corintios, si quieres acompañarme ahí, 1 Corintios capítulo 1. La semana pasada cité el capítulo 3 donde habla de esto, pero fíjate cómo lo desarrolla aquí en el capítulo 1, versículo 18, 1 Corintios 1, 18. Comienza diciendo esto Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Sí? La palabra de la cruz está hablando del evangelio, el poder de Dios, ¿no? Y es lo que Jesús está diciendo aquí. Ustedes están ignorando eso. Si ustedes ignoran el evangelio, el poder de Dios, y por eso es locura. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Para nosotros que hemos creído en el evangelio y hemos encontrado salvación, es poder, lo sabemos, no es locura, pero para muchos sigue siendo locura el día de hoy. Resurrección es una locura, es lo que los saduceos decían. Pues está escrito, fíjate lo que dice el verso 19 de 1 Corintios 1. Destruiré la sabiduría de los sabios. Y yo veo a Jesús haciendo esto en este pasaje. En este capítulo 12 Jesús está destruyendo esa sabiduría, esa astucia de los que se sienten o se creen sabios en este mundo. Destruiré la sabiduría de ellos, dice, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? La semana pasada vamos a ver un escriba. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Se dan cuenta? Muchos se acercan a la Biblia buscando simple sabiduría. Sí, pero la Biblia no fue escrita para, lo dije la semana pasada, para satisfacer eso, ¿no? Nuestras, pues sí, esa forma de venir delante de Dios, ¿sí? Dios nos dejó su palabra, sí, para darnos sabiduría, pero no terrenal, sino una sabiduría espiritual. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente torpezador y para los gentiles, dice locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Estos hombres vienen pensando que pueden sorprender a Jesús. Pero lo vemos claramente aquí. Lo insensato de Dios es más sabio que ellos. Y Jesús se los va a mostrar. Jesús le está mostrando, están errando, están extraviados, equivocados por su necedad. Si Jesús les dice, ustedes están así extraviados, su visión de la vida los ha hecho errar.
En otro momento les he hablado de eso, esa cosmovisión, la forma en que ellos pueden ver y percibir el mundo en el que viven. Su cosmovisión era tan limitada que no creían en nada más que no pudieran ver o aún examinar. Como muchos hombres de nuestros días, ¿verdad? Se limitan solo en en lo que ellos pueden comprobar. Si no es comprobable, entonces no existe y no es real, ¿verdad? La misma ciencia se enfoca en eso. Y no quise que la ciencia no estoy diciendo que la ciencia esté peleada con Dios. Creo que la ciencia simplemente está descubriendo la manera en que Dios obra, ¿sí? Y muestra su poder de muchas formas. Pero ¿cuántos se envuelven en eso y que se creen más sabios y llegan al punto de tratar de examinar aún esas cosas y llegan a ese punto? Si no se puede examinar, si no es comprobable, entonces no existe. Esa es la conducta de esos hombres necios, ¿verdad? Creo que ver la vida de esa manera, desde esa perspectiva tan estrecha, pues les impide ver la realidad que está más allá de la vista, ¿sí? Algo más allá de lo que ellos mismos pueden imaginar. Lo vimos la semana pasada y quiero citar nuevamente Romanos 1, versículo 21 y 22, Romanos 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y si nuestro corazón, ¿qué pasó? Fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es lo que estaba pasando con esos hombres. Y Jesús lo sabía. Él sabía lo que hay en sus corazones. Sí. Los saduceos estaban tan seguros de tener la razón que se hicieron necios. ¿Sí? Al grado de llegar con Jesús, hablar de la resurrección, algo que es real, que Jesús solamente predicaba y anunciaba, y eso vino, ¿verdad? Vino a hablar de la resurrección burlándose de ella. Gente necia. Entonces Jesús les dice, ustedes están extraviados. ¿Por qué? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque son ignorantes. Es lo que vemos, ellos estaban extraviados por su ignorancia. Entonces es así, la razón del extravío era la ignorancia. Ahora, existen dos tipos de ignorancia. La ignorancia por falta de información, ¿sí? No hay demasiada información, entonces llegas a ignorar algo. Pero también está la ignorancia a pesar de la información, ¿sí? Esta ignorancia ya es, digámoslo de esa forma, ya es voluntaria. Tú decides ignorar, ¿por qué? Porque lo quieres hacer. Entonces la segunda, esa ignorancia a pesar de la información, es peor, porque a pesar de la información deciden seguir en esa ignorancia. Y eso es lo que está pasando con esos hombres. ¿Por qué? Porque ellos tenían las Escrituras. Pero Jesús les dice, ignoran las Escrituras. Entonces lo primero que ellos estaban ignorando era eso, las Escrituras. Ahora, es interesante, Jesús no dijo el Pentateuco, dijo las Escrituras, mostrándoles que la palabra que Dios había inspirado era más que los primeros 5 libros de la Biblia. Las Escrituras. En su necedad desechaban todas las demás escrituras que Dios inspiró para revelarse al hombre. Ellos decidieron ignorar todo lo demás que estaba escrito e inspirado por Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí se empieza a ver la necedad de estos hombres, creyéndose más sabios, más listos. Sin embargo, Jesús les va a mostrar que ellos ignoran aún lo que aceptan como inspirado por Dios, que es el Pentateuco. Sí, los saduceos, como lo citaba hace un rato, decían que en los primeros libros de la Biblia, que eran los que creían ellos, no había ninguna evidencia de la inmortalidad. Y por tanto no aceptaban pues la resurrección. Eso no existe. Pero, como vimos, su ignorancia fue voluntaria. Ellos ignoraban las Escrituras porque solo aceptaban lo que les convenía. Ese era el problema de ellos. Ellos leían las Escrituras deductivamente, no inductivamente. Son cosas diferentes, totalmente diferentes. Sí. Y tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender a estudiar la palabra, leerla correctamente. Leerla deductivamente es deducir lo que dice. Pero así no se estudia la Biblia. La Biblia se estudia inductivamente. Tenemos que inducir, ¿sí? ¿Qué significa esto? Deducir, déjame darte el significado. Es llegar a una conclusión por un conocimiento previo. ¿Qué significa eso? Prácticamente es esto, decidir lo que el texto dice de acuerdo a tu conocimiento previo. Si yo tengo una idea, un conocimiento, entonces lo que el texto dice está de acuerdo a lo que yo digo. Eso es deducir. Inducir significa eso, llegar a una conclusión a partir de los hechos.
¿Qué significa? Extraer lo que el texto dice para adquirir ese conocimiento. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Tantos, y lo voy a decir así, tantos falsos maestros. Porque esa es la característica de un falso maestro. No viene a sacar y aprender lo que la Biblia dice, sino viene a buscar que la Biblia se acomode a su forma de pensar. Entonces empiezan a decir cosas que la Biblia no dice. Textos fuera de contextos. Y eso es lo que está pasando con esos hombres. Ellos leían la Biblia, conocían el Pentateuco, pero ellos decían que no había resurrección, cuando claramente Jesús les va a mostrar que la Biblia, aún en el Pentateuco, mostraba eso. ¿Sí? Vida después de la muerte. Ellos no creían en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque ellos deseaban su vida en la tierra. Recuerda, era un grupo de personas, como te decía, ricas, ¿verdad?, que añoraban y deseaban y les gustaba su vida en esta tierra. Entonces, y Jesús ya lo dijo con el joven rico, ¿verdad? Qué difícil es esto. Qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos, ¿verdad? Qué difícil es que alguien que ame las riquezas entre al cielo de los cielos. ¿Por qué? Porque no va a desear ese reino. Va a desear el reino aquí en la tierra. Es lo que está pasando con esos hombres. ¿Sí? Ellos no querían que la palabra cambiara su forma de pensar. Es un error venir a la Biblia sin una disposición a ser transformados por ella. Tenemos que venir a la palabra con un corazón humilde, dispuestos a que cambie nuestra forma de pensar si es necesario. No importa cuántos años tengas de cristiano, no importa cuántos años tengas de congregarte. Siempre, cada día tienes que venir a la palabra de Dios con la disposición de que Él cambie tu forma de pensar y tu corazón. Porque sí, nuestro corazón es perverso, nos engaña. Aún bíblicamente, al estudiar la Biblia, podemos ser engañados por nuestro corazón y no ver cosas que están ahí, ignorarlas voluntariamente. ¿Por qué? Porque no se sujetan a nuestra forma de pensar. ¿Sí? Es lo que está pasando con esos hombres. Ellos no creían en el cielo, pues porque deseaban su vida en la tierra. ¿Sí? Como muchos el día de hoy, no creen en la eternidad porque quieren aferrarse a esta vida. Una vida a la cual no pueden mantener. Todos un día dejaremos este mundo, ¿verdad? Esa es la realidad. ¿Y después qué va a pasar? Pues vamos a dejar de existir, es lo que decían ellos. No vamos a dejar de existir. La Biblia no enseña eso. Entonces el primer error de estos hombres, Jesús se los dice, ignoran lo que está escrito, las escrituras. Y lo segundo es esto, ignoran el poder de Dios. Su segundo error es ignorar el poder de Dios. En los primeros 5 libros de la Biblia muestran claramente el poder de Dios. ¿Sí? En esos primeros 5 libros Dios mostró que es el Todopoderoso, el Shaddai. Desde un principio, Génesis se revela como el Shaddai. Dios, por ejemplo, le dio a Abraham descendencia, ¿verdad? Mostrando su poder, siendo Abraham de 100 años, ¿recuerdas? Dándole un hijo, Isaac, por medio de su esposa de 90 años, ¿sí? Una mujer estéril además, dándole vida en su vientre. Ese es el Dios Todopoderoso. En el Éxodo, siguiente libro, Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto mostrando su poder. Las plagas de Egipto mostró que Él era poderoso. Dios abre el mar rojo delante de los hebreos, cruzan el mar rojo y lo cierra cuando van pasando los egipcios. Dios durante 40 años sostuvo a este pueblo en el desierto. Y etcétera, etcétera, etcétera. Tantas muestras de su poder que esos hombres habían visto el poder de Dios. Pero ellos seguían sin creer que Dios pudiera dar vida a los muertos. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús les dice, ignoran las escrituras e ignoran el poder de Dios. Vamos a ver qué continúa diciendo Jesús, verso 25. Dice así, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Entonces aquí empieza a explicar por qué. ¿Por qué ignoran las escrituras? ¿Por qué el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Es la respuesta. Ahora, Jesús dice algo, porque cuando resuciten de los muertos, ¿qué significa esto? Para Jesús la resurrección es un hecho infalible.
Es lo que está diciendo. O sea, va a suceder cuando resuciten de los muertos. ¿Sí? Y dice algo, ni se casarán, ni se darán en casamiento. La pregunta es esa, ¿de quién va a ser marido cuando estén allá? Jesús dice, no, eso ya no va a tener validez. Ya no tiene sentido. Ya ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Bueno, en ese estado, en nuestro estado después de esta vida, cuando estemos en el cuerpo glorificado, en esos cuerpos perfectos como sabemos que va a ser cuando estemos delante del Señor, ya no va a haber muerte, lo sabemos, ¿no? Apocalipsis 21 claramente dice eso. Ya no habrá dolor, ya no habrá muerte, pero también dice algo, tampoco habrá necesidad de matrimonio. Es lo que Jesús enseña aquí. Ahora, el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas nos da un poco más de luz acerca de lo que Jesús está diciendo, algo que Marcos no dice, pero Lucas sí dice. Lucas 20, déjame leerlo. Lucas 20, versículo 34 al 36 dice así. Entonces respondiendo Jesús, es la misma historia. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, hablando de la vida venidera, la eternidad, y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Lo mismo que está diciendo aquí en Marcos. Pero ve lo que dice el verso 36, nos da la razón, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces Jesús dijo que el cielo no es como la tierra, que la vida futura será diferente de la actual, porque nosotros seremos diferentes. Es lo que está diciendo, no va a ser lo mismo, va a ser totalmente diferente, no va a ser como la vida aquí en esta tierra. Ahora lo que vemos ahí es que en el verso 36 Jesús da la razón en Lucas, ¿no? En el verso 36, porque ya dice, porque no pueden ya más morir. Entonces Jesús dice esto, que en la resurrección ya no habrá matrimonio. Y la causa es esta, porque no pueden ya más morir. ¿A qué se refiere con esto? ¿Sí? ¿A qué se refiere con eso de que ya no habrá muerte? O sea, ¿qué tiene que ver el matrimonio y la muerte? ¿Qué relación encontramos en esta vida, que es lo que está hablando Jesús, entre el matrimonio y la muerte? O sea, ¿por qué Jesús dice ya no va a haber matrimonio? ¿Por qué? Porque ya no va a haber muerte. ¿Sí? Pues lo que dice Jesús, como ya no habrá muerte, ya no será necesario el matrimonio. Creo que lo podemos ver desde la creación y tenemos que irnos desde allá hasta Génesis. Acompáñame a Génesis capítulo 1. Génesis 1. Versículo 26. Y aquí al final del capítulo 1, después de que Dios crea todas las cosas, el universo, la tierra, ¿verdad? El último crea al hombre. Y fíjate lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, fíjate lo que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, pon atención a esto, verso 28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿A qué se refiere? Reproduzcanse. Lo que está diciendo, esa es la bendición, los bendijo y les dijo, fructifíquense, ¿no? Fructificad, multiplicaos, llenen la tierra y sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, lo crea varón y hembra, mostrando que hay un matrimonio para esto, para que puedan fructificar. ¿Se dan cuenta? Creo que esto tiene que ver con lo que vemos ahí. El principal propósito de Dios al crear el matrimonio fue esto, la procreación. ¿Sí? La misma instrucción, si han estudiado Génesis, ¿no? y espero que no lo hagan, no lo hayan hecho como los saduceos. En Génesis 9:1 le da la misma instrucción Dios, pero ahora a Noé. Déjame leerlo, Génesis 9:1.
Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Ahora, esto es muy interesante. Dios le dice esto a Noé, ¿cuándo? Después del diluvio, ¿verdad? El diluvio representa el juicio de Dios, ¿verdad? Rayendo, como dice Génesis 6, o sea, borrando, hablando de, o sea, muerte, borrando de la faz de la tierra a todos los hombres, habla de la muerte, rayendo de la faz de la tierra a todos los hombres que había creado, con excepción de una familia en la cual halló gracia, dice Génesis 6. Noé y su esposa, un matrimonio, y sus 3 hijos junto con sus esposas, en total 4 matrimonios, ¿verdad? Y entonces, en el verso 9, capítulo 9, verso 1, les dice la misma instrucción. Ya solo quedaban ellos en la tierra y les dice lo mismo. Comiencen nuevamente. ¿Sí? Fructificad, multiplicaos, llenen la tierra. Eso es muy interesante. Dios, sabiendo que la muerte entraría al mundo por el pecado, prevé esto, creando el matrimonio para que el ser humano pudiera reproducirse y que el mundo se llenara de seres humanos hechos a su imagen y semejanza. Eso es lo que Dios quería desde un principio. Dios no creó de esta forma a los ángeles. Ellos no necesitan casarse porque no necesitan reproducirse. Dios los creó a todos y cada uno de ellos sin la necesidad de reproducirse porque ellos no iban a experimentar la muerte como el hombre. ¿Se dan cuenta de eso? Esto es lo que está sucediendo. Por eso les dice, serán como los ángeles. Pero en ese momento necesitamos eso, reproducirnos. Por eso Dios creó el matrimonio. Dios no nos creó junto con los ángeles en un instante a todos nosotros. ¿Sí? Los ángeles no se reproducen, nosotros sí en esta tierra. Por lo tanto, cuando estemos en el cielo, ya no habrá muerte, es lo que dice. Todos los que por la gracia de Dios lleguemos al cielo, no necesitaremos reproducirnos porque viviremos para siempre en ese estado, ¿se dan cuenta? No vamos a necesitar reproducirnos. Por eso Jesús dice, seremos como los ángeles que están en los cielos. No dice que seremos ángeles, ¿verdad? Qué importante eso. Dice, seremos como ellos. Nos encontraremos en una condición diferente a la de ahora, porque ya no estaremos sujetos a la necesidad terrenal. Allá en el cielo ya no habrá más reproducción humana. ¿Por qué? Porque la única manera de llegar al cielo para el hombre es por la fe en Jesucristo. ¿Okay? No es que ya, pues yo voy a tener hijos en el cielo y ya van a ser bien cristianos y van a ser hijos de Dios. No. Ya no va a haber más. El cielo va a estar llena de gente que solo ha puesto su fe en Jesús, que ha nacido de esa manera y no tienen por qué reproducirse más. El momento de reproducir hombres y mujeres, sobre todo de fe, es aquí en esta tierra. ¿Se dan cuenta de eso? Y esto nos enseña algo sumamente importante para nosotros los creyentes. Dios quiere que sus hijos se reproduzcan. Pero no como Génesis 6, donde lo que creció fue la corrupción y la maldad del hombre. Dios quiere hijos que se reproduzcan y que reflejen su carácter, su imagen. Por eso nos creó esa imagen y semejanza y por eso Jesús viene a redimirnos, para que tú y yo mostremos eso, pero para que tengamos hijos igual. Dios quiere que haya más creyentes en esta tierra y eso nos da un sentido diferente a este mundo sobre procrear hijos, tener hijos. Los padres creyentes debemos saber que el éxito no está en que nuestros hijos sean buenos profesionistas o que les vaya bien en la vida, y no es que ese deseo está mal. Esa perspectiva era de los saduceos. En este mundo, que les vaya bien, que vivan bien, que triunfen en esta vida, eso déjase a los saduceos. Tenemos que ver más allá de esta vida. Nuestra meta como padres cristianos debe ser que nuestros hijos sean hijos de Dios. Aquí, que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Que sean verdaderos creyentes, que siguen fielmente a Jesús, que están dispuestos a honrarle y a hacer su voluntad. Que sean hijos de Dios y que un día estén en el cielo. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener hijos. Es aquí. Esa es la oportunidad, ¿se dan cuenta? Por eso Jesús conecta esas dos cosas. El matrimonio es porque hay muerte, pero en el cielo ya no hay muerte, entonces ya no hay necesidad de matrimonio. ¿Ok? Los que estén ahí no es porque nacieron allá, es porque nacieron aquí de nuevo, porque nacieron en el Espíritu. Verso 26. Vamos a continuar. En Marcos 12, verso 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos.
así que vosotros mucho erráis. Entonces ahora Jesús les dice, pero respecto a que los muertos resucitan, o sea, ya dije algo acerca, ¿no?, del cielo, de los ángeles, ¿no? Pero acerca de la resurrección, respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? ¿De qué está hablando Éxodo capítulo 3? Que donde Dios le habla a través de la zarza y le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3, verso 6, donde dice esto. Entonces, ya que ellos solo aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia, Jesús cita el segundo de ellos, que es el libro de Éxodo, para mostrarles el hecho de la resurrección. ¿Sí? Como te decía, cita Éxodo 3, verso 6. Y dice eso, ya no vamos a ir para allá, pero dice eso, lo puedes leer más adelante en casa. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no le dijo que Él fue el Dios de Abraham, Él fue el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque ya están muertos. Dios le dijo, yo soy su Dios, dando por hecho que los 3 patriarcas estaban vivos. Están vivos, ¿te das cuenta de lo que está diciendo? O sea, no han puesto atención a lo que está diciendo. ¿No están leyendo correctamente la Escritura? ¿Se dan cuenta de lo importante que es leer, como te decía? No con pensamientos ya previstos, puestos ahí en nuestra mente, sino realmente viniendo con una mente sencilla, humilde, dispuestos a que Dios la transforme. ¿Sí? Ahí es donde vamos a encontrar las verdades bíblicas. Cuando venimos ya con prejuicios, suposiciones, no vamos a poder encontrar esas verdades. Entonces, claramente Jesús les dice, pongan atención. Están errando lo que está escrito. Porque es lo que Jesús ahí les muestra su ignorancia de las Escrituras. No lean correctamente porque lean con ideas concebidas previamente que no estaban dispuestas a cambiar. ¿Sí? Entonces ese es el problema que vemos aquí. ¿Sí? No están ignorando lo que está escrito. Pero dice el verso 27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Dios tiene el poder de dar vida a los muertos, lo que está diciendo. No es Dios de muertos, Dios de vivos. Y con esta cita Jesús le está mostrando su error y su ignorancia, ya que Moisés, el autor del Pentateuco, aceptaba y creía en la vida después de la muerte. Claro que sí. Muchos son los que se complacen adorando a dioses muertos. El día de hoy tú lo puedes ver. La Santa Muerte, dioses muertos, ¿verdad? Pero el Dios vivo no se complace con la adoración de los muertos. Por eso Él da vida a los muertos, porque es un Dios de vivo. Un Dios de vivos, como dice el texto. Entonces claramente Él está explicando, o sea, ¿qué tipo de Dios es el que tienen ustedes? Aquí es donde Él muestra el poder de Dios. Dios tiene el poder de dar vida. De dar vida a los muertos. Ignoran el poder de Dios. Y por eso, mucho erráis, dice. Están tan equivocados, tan extraviados. Porque están ignorando estas dos cosas. Aprendamos esta historia. Dios es un Dios de vivos, como veíamos. Por eso Dios envió a su Hijo a morir en una cruz, pagando por el pecado del hombre, para dar vida, mostrando su poder. ¿Recuerdas lo que vimos con el joven rico, después del joven rico, cuando Jesús dijo eso? Qué difícil es que un hombre rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, ¿recuerdas? Pero Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Esa montaña, ¿recuerdas? Cuando Jesús habló de fe. Si tuvieras fe, le puedes decir a esta montaña que se vaya y se va a quitar. Y es esa montaña, como vimos, de esa imposibilidad, ¿sí?, de la salvación. Para nosotros es imposible, pero para Dios es posible. Y lo hizo posible, ¿por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso. Y lo hizo enviando a Jesús a morir por nosotros en la cruz, para dar vida. Y así Él sea el Dios de vivos, no de muertos. Adoramos a un Dios vivo. Sí. Y por eso Dios nos da vida. No vivamos extraviados, como muchos viven el día de hoy. No vivamos deambulando en la palabra. Vengamos a la palabra, escudriñemos la palabra, pero dejemos que ella nos transforme y que realmente ella escudriñe nuestra mente y nuestro corazón,
para que podamos no solo entender lo que está escrito, sino para que podamos contemplar y experimentar el poder de Dios obrando en nosotros, dándonos vida, aun cuando estamos muertos, dándonos vida a este cuerpo, como dice Romanos 8, este cuerpo de muerte dándole vida, día a día. El poder de Dios obra en nosotros. Estos hombres estaban totalmente, como vimos, equivocados, extraviados, por todos esos pensamientos concebidos, ¿verdad? Obviamente por su comodidad, por su forma de vida. Te lo recuerdo, ellos eran de los principales sacerdotes. ¿Sí? Qué triste que siendo de los principales sacerdotes no pudieran adorar a este Dios, ¿verdad? Vivo y verdadero y poderoso al que adoramos el día de hoy. Como creyentes no estamos exentos de caer en ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Aún el día de hoy hay muchos que se dicen cristianos, en serio te lo digo, que no creen en la resurrección, no están seguros de eso. Es más, gente que se dice cristiana y cree en la reencarnación. Aquí no habla de reencarnación, que habla de resurrección, es una realidad. Para Jesús lo es y para nosotros también lo es. ¿Sí? El mensaje importante de Jesús es el Evangelio, pero el Evangelio incluye esto. Jesús resucitó de los muertos, es real. Y por eso Él tiene el poder para dar vida a los muertos, ¿verdad? Jesús le dijo esto a la hermana de Lázaro cuando murió, ¿verdad? Le preguntó, ¿crees? ¿Crees que yo puedo dar vida a los muertos? Solo es fe, es creer lo que Dios dice, ¿ok? Vamos a terminar con una oración dando gracias a Dios y permitiendo que su palabra pueda penetrar así en nuestros corazones, ¿ok? Señor, en esta mañana te queremos agradecer por ser bueno, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y eso te pedimos, que sea viva y eficaz en nosotros, Señor. No queremos quedarnos como estos hombres, Señor, con ideas, como digamos, preconcebidas, Señor, y que están ahí dirigiendo tu palabra. Es al revés, Señor. Tú tienes que venir a dirigirnos con tu palabra, quitar aquellas ideas, Señor, que no están sujetas, Señor, a tu palabra ni a tu voluntad, Señor, y cambiar nuestra mente, Señor. Por favor, Padre. Necesitamos, Señor, conocerte más, saber más de ti, Señor. Es verdad que hay verdades, hay cosas que no vamos a poder comprender en esta vida, Señor. El cielo, simplemente hablar del cielo, Señor. No lo sabemos, hay cosas reveladas en tu palabra, pero hay cosas que no. Y no podemos ir más allá de eso, Señor. Pero sin duda hay cosas escritas para nuestros hoy, Señor, que nos ayudan a poner nuestra mente y corazón allá en lo eterno, Señor. Ayúdanos a ver eso, Señor, a vivir de esa manera. Limpia nuestra mente, Señor, limpia nuestro corazón, aún de aquellas doctrinas, pensamientos, ideologías, Señor, que arrastramos de otras doctrinas, de otras enseñanzas que no están sujetas a tu palabra, Señor. Y permítenos adorarte, Señor, como el Dios vivo que eres. Por favor, Señor. Gracias por haber enviado a Jesús a morir por nosotros. Y aquí lo vemos, Señor, dando su vida, permitiendo ser examinado por esos hombres, mostrando que en él no hay falla, no hay falta, es el Cordero que tú enviaste para pagar el precio del pecado del hombre, Señor. Padre, gracias por la vida de Jesús, por su muerte y sobre todo gracias por su resurrección, porque tenemos esa esperanza de vida eterna, Señor, que es real para todos nosotros. Lo creemos, lo afirmamos, lo confesamos, lo predicamos. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida. Y gracias, Padre, por amarnos y ayudarnos el día de hoy, Señor, a entender, Señor, que se trata de ti, Señor, no de nosotros. Limpia nuestra mente, limpia nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a adorarte de una forma más correcta. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.